Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy para participar de la defensa de tesis de grado de la carrera de Historia. Hoy, 25 de septiembre del 2020, siendo las 16 horas, vamos a presenciar la defensa de tesis de la estudiante María Belén Cantero Fernández, que postula al título de licenciada en Historia. El título de la tesis es Consecuencias del decreto del 7 de octubre de 1848, caso Guarambaré. En la tarde de hoy nos acompañan como miembros del tribunal y presidente del tribunal el profesor doctor Gustavo Acosta Toledo. Buenas tardes, profesor Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. También nos acompaña la profesora magíster Eva Diana Chaparro como miembro del tribunal. Buenas tardes, profesora Eva. Buenas tardes a todos. Gracias. Y también el profesor licenciado Hugo Villalba como miembro de tribunal. Buenas tardes, profesor Hugo. Muy buenas tardes para todos y mejores deseos para Belén en esta defensa de tesis, ¿verdad? Es un acto importantísimo, ¿verdad? Desde el tiempo del medioevo, la defensa de tesis es el acto más importante, ¿verdad? Del claustro universitario, ¿verdad? Hoy vamos a participar de este acto solemne, aunque sea de esta forma virtual que vamos a encarar hoy. Mucha suerte en esta defensa, Belén. Muchas gracias, profesor Hugo. En este momento cedo la palabra al coordinador de la carrera de Historia, profesor Hugo Mendoza, que dará lectura a la resolución. Buenas tardes para todos. Voy a dar lectura a la resolución de número 547/2020 de fecha 17 de septiembre, por la cual se fija fecha y hora para la defensa de tesina perteneciente a la universitaria María Belén Cantero Fernández de la carrera de Historia. El decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, en uso de sus atribuciones legales, resuelve: primero, fijar el día viernes 25 de septiembre del 2020 a partir de las 16 horas como fecha y hora de la defensa virtual de la tesina titulada Consecuencias del decreto del 7 de octubre de 1848, caso Guarambaré, perteneciente a la universitaria María Belén Cantero Fernández de la carrera de Historia, a ser realizada a través de la plataforma de videoconferencia Google Meet. Segundo, comunicar a quienes corresponda y archivar. Firmado, profesor doctor Ricardo Pavetti, decano, licenciado Eder Luis Rodas Sanabria, secretario de la facultad. Mucha suerte también para Belén, y Belén ya queda en la historia de la carrera de la facultad por ser la primera alumna que defiende de manera virtual su tesina de grado. Agradecemos al coordinador y en este momento cedo la palabra al presidente del tribunal para la bienvenida oficial y el inicio a la defensa de tesis. Éxitos. Buenas tardes, nuevamente. Afectuoso saludo a la gran familia de filosofía y en especial a la carrera de Historia en la persona de su coordinador, el profesor Hugo Mendoza. A los distinguidos profesores que integran el tribunal examinador, profesora Eva Diana Chaparro, profesor Hugo Villalba, y un saludo particular y afectuoso a la tutora, profesora Raquel Salazar, quien generosamente compartió con Belén su conocimiento y su tiempo para que lleguemos a esta instancia. Belén
Saludos cordiales también para vos, reiterarte los deseos de éxitos en esta tarde para que al término de la jornada tengas el merecido título de licenciada en Historia. Procedimentalmente, tienes 30 minutos para tu disertación. Posteriormente, los señores miembros del tribunal harán las preguntas que crean pertinentes y oportunas sobre el mismo. Te dejo en uso de la palabra. Suerte. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en estas circunstancias. En honor al tiempo, paso a presentar mi trabajo. Como ya mencionaron, el título del trabajo de investigación es Consecuencias del decreto del 7 de octubre de 1848, caso Guarambaré. Este es el decreto que suprimió a los pueblos de indios. ¿Y qué eran los pueblos de indios? Eran una institución colonial creada por la corona española a mediados del siglo XVI con el objetivo de concentrar a la población indígena, en el caso del territorio paraguayo de origen guaraní, y de esa manera facilitar la explotación de su mano de obra a través del sistema de encomiendas. Esta institución, estas unidades territoriales administrativas persistieron luego de la independencia nacional hasta que Carlos Antonio López, en su primer mandato presidencial, lo suprime. Esta es considerada una de las medidas más importantes del gobierno de Carlos Antonio López, ya que en su primer artículo, como vemos acá, declara ciudadanos de la República a los indios naturales de los 21 pueblos del territorio de la República. Entre esos pueblos podemos mencionar a Tirá, Itapé, Cazapac, Pané y entre ellos también Guarambaré. Analizar las consecuencias de esta medida es muy importante, ya que aporta a grandes debates de la ciencia histórica como son la caracterización del gobierno de Carlos Antonio López, el desarrollo, comprender el momento del desarrollo de nuestro Estado-nación, y también marca un hito en la relación entre el Estado paraguayo y los pueblos indígenas. A partir de la identificación de la necesidad de trabajos que aborden cómo afectó esta medida directamente a los habitantes de estos pueblos y que estén basados en fuentes primarias, es que nos trazamos como objetivo general describir las consecuencias de esta medida en el pueblo de Guarambaré. ¿Por qué la selección del pueblo de Guarambaré? Se debió a un conocimiento previo a través de la exploración bibliográfica de la existencia de documentación respectiva a este pueblo. Los objetivos específicos que nos trazamos fueron 3. En primera instancia, determinar cuáles fueron los nuevos derechos y deberes que se otorgó a estos nuevos ciudadanos. En segunda instancia, a analizar cuáles son las actividades económicas que pasaron a realizar estos nuevos habitantes, o sea, estos nuevos ciudadanos habitantes del pueblo. Y en tercera instancia, analizar los cambios en la tenencia y propiedad de la tierra a partir del decreto del 7 de octubre. La metodología de este trabajo, además de la revisión bibliográfica, fue fundamentalmente la revisión de fuentes primarias. Revisamos fuentes que se encuentran en el Archivo Nacional de Asunción, específicamente en las colecciones Selección Historia, Nueva Encuadernación, Archivo Histórico de República del Paraguay, ex colección Río Branco, y la sección Civil y Judicial. El alcance de esta investigación es descriptiva exploratoria. Paso a describir los resultados de la investigación a partir de cada uno de los objetivos específicos. En relación al primer objetivo, que tiene que ver con derechos y deberes, una supondría que la adquisición de este nuevo estatus de ciudadanía implicó un mayor acceso a los órganos de poder, al ejercicio político de estos habitantes. Sin embargo, el decreto no se refiere explícitamente a eso. De hecho, no contiene un concepto de ciudadanía en el mismo. Sin embargo, en su artículo 2, suprime las autoridades correspondientes a este régimen, al régimen anterior, entre ellos el Cabildo, y los reemplaza por 2 nuevas autoridades que son el juez de paz y el jefe de milicias. En ese sentido, es importante tener en cuenta que antes del decreto, la única institución que con sus limitaciones implicaba cierta participación de estos habitantes era el Cabildo. Esta institución tenía autoridades indígenas, autoridades de la comunidad y que eran electas por la comunidad. Acá, seguidamente, vemos un listado de los miembros del Cabildo de Guarambaré al momento de la supresión del pueblo,
y encontramos en este listado apellidos de origen guaraní: Panairí, Virajú, Arandí. El decreto vino a reemplazar, a desmantelar esta institución y a reemplazarlo por dos autoridades, como ya dijimos, jefe urbano y juez de paz. Estas autoridades, después del decreto, ya eran designadas por el presidente y no electas por la comunidad, y tenían unos roles más tendientes a la sujeción y al control de la población. Acá, por ejemplo, tenemos el texto del decreto reglamentario del 6 de noviembre, que reglamentó el decreto del 7 de octubre, y hablaba de los roles de estas nuevas autoridades y decía: establecer y mantener la policía y buen régimen convenientes, y estar a la mira en todo lo relacionado a la moral y a la dedicación al trabajo. En ese sentido, vemos una mayor centralización del poder político. Por otro lado, en relación al ejercicio de la participación por fuera de los límites de las fronteras del pueblo, antes del decreto, estos habitantes no tenían ninguna incidencia o participación en el poder central. Y después, si bien ya no existía una exclusión formal por ser miembro o habitante de pueblos de indios, existía una condición que es considerada excluyente, que es la condición de poseer capital o ser propietario, según la ley de administración política vigente en ese momento. Y si bien esta era una condición excluyente para toda la población no propietaria, es particularmente excluyente para estas poblaciones cuya economía estaba basada en la propiedad comunal. Y evidencia de eso es que en el pueblo de Guarambaré, a 8 años de la supresión del decreto, cuando se forma la Junta Electoral para elegir diputados al Congreso Extraordinario del 56, se hace un listado de todos los propietarios del pueblo y tan solo existen 22 propietarios, a 8 años del decreto de supresión, de una población aproximada de 1.216 personas, o sea que estamos hablando que menos del 2% de la población podía acceder a ese derecho al voto. Pasamos a una segunda disposición que podría considerarse un nuevo derecho establecido por este decreto, y dice que las personas y las familias que quieran establecerse en otros partidos podrían hacerlo a partir de un pase gestionado por la autoridad territorial. Esto era muy importante, ya que antes del decreto los pobladores de pueblos de indios no podían, salvo disposición del gobierno, salir de sus pueblos. De hecho, encontramos en la documentación ya de finales de la colonia algunas documentación de muchas huidas de estos pueblos por parte de los indígenas habitantes. Y en el reglamento de policía vigente en ese momento, se establecía en los artículos 23 y 25 que el encargado de policía de la capital y el juez de paz debían aprender a los indios de pueblos que estuviesen en la capital, devolverlos a sus pueblos de origen, y la autoridad local debería pagar a quienes lo aprendiesen. También otra disposición implicaba una sanción muy fuerte para las familias que albergasen indios de pueblo sin el permiso de las autoridades, incluso de hasta 2 años de grillete de trabajos públicos. Entonces vemos que esta sería una habilitación muy importante. Sin embargo, en la documentación que encontramos tratando de explorar un poco el ejercicio de este nuevo derecho, vemos que a 4 años del decreto, el juez de paz, que era la autoridad que tenía que otorgar ese permiso a los nuevos ciudadanos, informa al presidente y le dice: se ha tenido particular cuidado de que ninguna persona de esta jurisdicción mude de vecindad a otros partidos, ni que de ellos se trasladen a este. Y vemos en los años posteriores también documentación como esta de 1858, en donde el mayordomo de Guarambaré habla de que hay pobladores que se han ausentado sin pase. Así también en el censo del 58 vemos familias enteras que están fugitivas. Eso denota que si bien estaba formalmente este derecho, no era de fácil acceso o no era facilitado por las autoridades locales. Pasamos a una tercera habilitación que podría considerarse un nuevo derecho, que es la que habla de que los jóvenes que quieran voluntariamente seguir la carrera de armas se presentarán a los jefes de milicias y de esa manera puedan hacerlo. Hay que comprender que antes del decreto el servicio de armas tenía una incorporación excepcional de los habitantes de indios de pueblos, en algunos casos como músicos y como artilleros. Pero después de esta disposición, si bien no encontramos en la documentación solicitudes concretas de indios de pueblos de Guarambaré que pidan ser parte
de la carrera de armas, sí vemos en los censos posteriores al decreto la existencia de militares licenciados. Pero es interesante anotar que el gobierno tuvo medidas anteriores al decreto, inmediatamente anteriores y posteriores al decreto, tendientes a defender la frontera ante una amenaza inminente del gobernador Rosas de Buenos Aires. Y eso se nota en que el decreto reglamentario de este decreto del 7 de octubre habla de que una de las tareas fundamentales de estas nuevas autoridades, del jefe de milicias particularmente, era organizar por compañías a todos los naturales capaces del servicio activo en un número de 60 personas. Y vemos que ese servicio activo se hizo carne en muchas otras medidas posteriores al decreto. Ya a 2 semanas del decreto se forma, el presidente ordena la formación de un contingente de hombres de Guarambaré para que vaya a auxiliar a Villeta en la defensa de las costas del río Paraguay. Y en 1849 esto se hace ya frecuente a través de un régimen del servicio público de la frontera, en el cual Guarambaré con otros pueblos de indios tiene una responsabilidad de turnarse para ir a estas guardias y piquetes de costa arriba. También encontramos reclutamientos. En el 49 particularmente 30 jóvenes de Guarambaré van a la capital y vemos que el pueblo tenía un cupo. En el 56 y en otros años vemos que hay jóvenes de Guarambaré que vuelven al pueblo por estar enfermos y tienen la orden de presentarse al jefe de milicias, y el jefe de milicias tiene la responsabilidad de mandar a alguien en su reemplazo. Entonces vemos que había una responsabilidad del pueblo de Guarambaré en mandar como un cupo a hombres que estén como parte de ese servicio activo, servicio de armas. Por último, identificamos un nuevo deber para estos ciudadanos, que está planteado en forma de exención, porque dice que los 3 primeros años no pagarán diezmos, bueno, y otras responsabilidades tributarias, pero implícitamente habla de un nuevo deber que es el de pagar tributos. En ese sentido, como esto ya tiene que ver con algo económico, vamos a pasar a ahondar sobre las consecuencias de esto a partir de los resultados del objetivo segundo y tercero, que tienen que ver con lo económico. Entonces paso al segundo objetivo, que es identificar las actividades económicas posteriores al decreto. En ese sentido es importante entender que antes el pueblo, como ya dijimos, administraba sus propios bienes, esos bienes eran administrados de manera comunal, el trabajo era obligatorio, el trabajo comunitario era obligatorio, y lo producido estaba para satisfacer las necesidades del pueblo, si bien es cierto que el Estado también disponía de lo producido en el pueblo y de la mano de obra del pueblo antes del decreto. El decreto, en este sentido, y este es uno de los artículos más polémicos del decreto, que es el artículo 11, a partir del decreto se declaran propiedades del Estado los bienes, derechos y acciones de los mencionados 21 pueblos. Entonces, a pesar de que Guarambaré era un pueblo pobre, incluso en relación a otros pueblos, de igual manera se dio esta apropiación. Acá tenemos un listado de algunos de los bienes del pueblo de Guarambaré que fueron apropiados por el Estado, además de tierras y un obraje de materiales que se encontraban en el pueblo. Y aunque vemos acá que 500 cabezas de ganado parece un número no mayor, si tenemos en cuenta la totalidad que se encuentra en la fila 3 de bienes apropiados por el Estado de todos los pueblos de indios, vemos que hay más de 100.000 cabezas de ganado. Entonces, esta apropiación implicó un cambio súper radical en lo que tiene que ver con la organización de la fuerza de trabajo indígena y qué debían hacer estos habitantes. Esa tierra, que ahora ya no era del pueblo y pasaba a ser del Estado, si es que quisiesen trabajarla, tenían que arrendar al Estado esas tierras, alquilarlas pagando una pensión anual. Podían disponer de su producción agrícola particular para comercializarla, sujeta a un diezmo, llamado diezmo de frutos. Y eran libres de conchabarse, o sea, libres de vender su fuerza de trabajo con los pudientes, dice el decreto reglamentario, hasta por 2 años, y se les pagaría en especie. Acá tenemos el artículo 17 del decreto del 6 de noviembre, el que reglamenta el del 7 de octubre, y habla de que se les pagaría en herramientas de agricultura, bueyes, vacas y caballos, para que ellos puedan luego seguir dedicándose a la agricultura en sus pueblos.
Con respecto al alcance y a las condiciones en que se dio esta venta de mano de obra libre de los habitantes, no encontramos documentación suficiente que nos permita entender el alcance. Creemos que porque era una relación ya privada particular, entre particulares, y por la informalidad tal vez en que se dio esta relación ahora laboral, ¿verdad? Sin embargo, sí encontramos que siguen existiendo trabajos dependientes del Estado para estos pobladores. Un trabajo particularmente importante era el de las hilanderas, que según el decreto reglamentario también decía que iban a proveer, o sea, el Estado iba a proveer de abonos para la hilancia y tejidos, y que las hilanderas tenían que vender al Estado ya el tejido hecho para el consumo de tropas. Se ve en la documentación de Guarambaré que el pueblo cultivaba algodón y también las hilanderas vendían al encargado del ramo de guerras este tejido, y esto era pago, pero el pago se daba después de reiteradas insistencias de la autoridad del pueblo y con cierto retraso, y se les pagaba en yerba mate. También vemos que hay peones del obraje de materiales que eran pagados por el Estado, y estaba el maestro de primeras letras, un maestro de primeras letras que estaba para todo el pueblo. Estos 3 primeros trabajos vemos que eran pagos. Sin embargo, también encontramos a peones de la estancia de Surubí, que era la estancia del Estado más cercana al pueblo. En 1858 habían más de 50 peones en la estancia de Surubí que eran de pueblos de indios, o sea, de comunidades ya suprimidas, de los cuales 8 era de Guarambaré. Y no hay evidencia documental de que estos peones hayan sido pagados. Sin embargo, en documentación de otros pueblos vemos que era parte del servicio público. Por lo tanto, podemos deducir que estos peones no eran pagados, sino era el servicio público que el Estado requería de ellos. En ese sentido, es importante ver que también, así como antes del decreto el trabajo comunitario era obligatorio, posterior al decreto el trabajo sigue siendo un deber. O sea, ahora recae en ellos el deber de la productividad. Y esto se ve también en un tratamiento distinto de la justicia hacia estos nuevos ciudadanos, ¿verdad? El Estado se encargaba de controlar el cumplimiento del trabajo. Vemos que a 2 meses del decreto de supresión, antes, si bien la pena de tormento fue abolida en 1842, vemos que Carlos Antonio López faculta a los jueces territoriales de la campaña para castigar con azotes a los ladrones y también a los incorregibles en ociosidad y resistencia al trabajo de agricultura. Y en el pueblo de Guarambaré encontramos varias de estas penas aplicadas en estos casos. Una pena muy curiosa y muy interesante que encontramos que fue aplicada en el pueblo de Guarambaré a razón de esta cualidad de haraganes de los pobladores es la siguiente, y es la pena de un traslado forzoso que se da en el 58. Y cómo se dio. Carlos Antonio López ordenó al mayordomo del pueblo que haga una lista de 200 personas de ladrones y haraganes conocidos con sus respectivas familias para mandarles a villas de costa arriba. Le mandaron a Villa de Rosario y a Villa de San Pedro. Esta fue una medida muy importante, ya que teniendo en cuenta la población de ese año, correspondió al 16% de la población que por tener algún haragán conocido o ladrón en su familia, fue mudada de residencia por tiempo indeterminado. Se puede deducir que la mayoría de estos pobladores continuaron dedicándose también a la agricultura, y aunque se ve en los informes una mayor diversificación en la producción agrícola, de igual manera seguía siendo una agricultura de subsistencia. También encontramos documentación que habla de la comercialización de productos agrícolas en muy pequeña escala por parte de estos nuevos ciudadanos, pero sin embargo sin lograr la productividad que el gobierno esperaba de ellos. De hecho, recién en la década del 60 encontramos el que consideramos primero, por no haber encontrado antes otro documento que avale lo contrario, un pago del diezmo de frutos por parte del pueblo de Guarambaré. Esta imposibilidad del pago del diezmo, en este caso el diezmo de frutos, no era ajeno a otros pueblos, era una cuestión generalizada de todos los pueblos, y eso se verifica teniendo en cuenta los reiterados intentos infructuosos del Estado, o sea, del gobierno, del cobro de estos impuestos. En 1851, cuando se cumple el plazo de gracia de 3 años del que hablaba el decreto,
Carlos Antonio López prorroga por 2 años más, posterga el cobro de todos los impuestos por 2 años más. Luego, en el 54, resuelve que se pague a partir de ese año el diezmo de frutas y vuelve a postergar los otros impuestos. Y en el 58 vemos que todavía, por lo visto, no pudo lograr cobrar ese impuesto y vuelve a mandar, se pague el diezmo de frutos de ese año y vuelve a prorrogar los otros impuestos. En estos dos últimas circulares vemos ya una expresión frustrada por parte del presidente a partir de que estos nuevos ciudadanos no cumplen con estas expectativas. Acá vemos un informe que era semestral ya, esto es del 64, muy cercano a la guerra, y vemos que a medida que se acerca la guerra, el control por parte del Estado de la producción agrícola de los pueblos se vuelve todavía más minucioso, ¿verdad? Por casas y cada uno de los liños de las especies producidas. Con respecto al tercer objetivo específico que tiene que ver con la tierra, antes, como ya dijimos, la tierra era del pueblo, era trabajada en comunidad y también había unas parcelas para las familias que eran dedicadas a la subsistencia. Es importante para entender lo que pasa después, es que ya existían desde finales de la colonia también conflictos por los límites territoriales de los pueblos de indios y por sus tierras comunitarias, un conflicto principalmente con arrendatarios criollos que se ubicaban en tierras aledañas de los pueblos y por una correlación de fuerza iban apoderándose de las tierras comunitarias, había una confusión entre el ganado del pueblo y el ganado de estos arrendatarios, tanto así que llegado el decreto, a pesar de que no era formalmente legal, existían arrendatarios en los pueblos de indios. Después del decreto, se supone que todos estos nuevos ciudadanos se volverían arrendatarios, deberían empezar a pagar por esa tierra del Estado que estaban usufructuando. Pero ¿qué pasó? Encontramos 3 padrones de arrendatarios del pueblo de Guarambaré que nos ilustran bastante bien lo que pasó posteriormente, del 52, el 58 y el 64. En el año 52, a 4 años del decreto, cuando todavía los nuevos ciudadanos no tenían que pagar este impuesto, porque se había postergado, vemos que hay ya 73 arrendatarios en el pueblo de Guarambaré. Pero en ese mismo padrón dice que de estos 73, 35 son nuevos. Casi la mitad de los arrendatarios eran nuevos. Decía que por suprema disposición pasarán a pagar como pertenecientes en este pueblo. O sea, no son oriundos de Guarambaré. Después vemos que en el 58 hay un aumento de la cantidad de arrendatarios y en esa lista también hablan de 14 nuevos pobladores. O sea, personas de afuera del pueblo que vienen a arrendar tierras que antes eran comunitarias. Y es muy interesante lo que vemos en la diferencia que existe con el padrón del 64, en donde hay una disminución de la cantidad de arrendatarios en un 26%, y sin embargo hay un aumento del dinero pagado en más del 170% de aumento. ¿Esto qué nos dice? Que hay menos arrendatarios, pero que tienen más tierra, o sea, una concentración de tierras que se da a partir de esos años. También es muy curioso analizar que en todas estas listas de arrendatarios encontramos, en los 3 padrones encontramos estos apellidos mayoritariamente, son los más recurrentes: Ruiz Díaz, Benítez, Medina, González. Y si bien entendemos que los indígenas ya no todos continuaban con apellidos de origen guaraní en ese entonces, en esos mismos años vemos los censos y las listas y los padrones del pueblo, y los apellidos mayoritarios son apellidos de origen guaraní: Ñaguarú, Yaratí, Arararí, bueno, vemos ahí. Y sin embargo, ninguno de estos apellidos se encuentran en la lista de arrendatarios. Quisiera terminar con 2 discursos de Carlos Antonio López que denotan un poco la diferencia de la percepción del mismo acerca de estos habitantes. El primer discurso es a 6 meses de la supresión de pueblos, en que él se dirige al Congreso de Diputados en el 49 y dice: me cabe el íntimo placer de poder informaros que esos ciudadanos de la República han sabido respetar y guardar religiosamente todos los enunciados reglamentos, prueba clara de que se hayan íntimamente penetrados de gratitud por el bien imponderable que han recibido. Quiero aclarar que los errores ortográficos se deben a un respeto de la grafía del documento. Y a 5 años de la supresión del decreto, ya en una circular, Carlos Antonio López habla de una ingratitud sobresaliente
con la que estos nuevos ciudadanos no cesaban de mortificar al gobierno, y dice, se refiere a estos como indignos del nombre de soldados de línea, otro tanto que de la ciudadanía y de todas las concesiones y auxilios que el gobierno les ha proporcionado desde que ha extinguido el régimen de comunidad, debido a la inclinación de los indios al robo y a la ociosidad, y sentenciaba que no quieren ser militares ni ciudadanos de la República, sino indios viles. Finalmente, entonces, las conclusiones de este trabajo es que la concesión del estatus de ciudadanía para los habitantes del pueblo de Guarambaré implicó escasos nuevos derechos, pero que mayoritariamente quedaban en el plano formal, y más bien implicó una cantidad de deberes que ellos debían cumplir. Y si bien algunos no fueron cumplidos, como por ejemplo el diezmo, de igual manera el Estado se encargaba de sancionar ese incumplimiento. Y en relación a las condiciones de vida concreta de estos habitantes, vemos que se potenciaron múltiples situaciones de dependencia de la discrecionalidad del gobierno, en el marco de un disciplinamiento en un nuevo régimen socioeconómico para contribuir a un nuevo modelo productivo y participar en la defensa del Estado-Nación. Y si bien entendemos que la mayoría de la población estaba sujeta a este disciplinamiento, la mirada del gobierno, las políticas del gobierno partían de una mirada que no reconocía o menospreciaba las características culturales y sociales propias de esta población. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Una exposición clara. Voy a dar uso de la palabra a la profesora Eva Diana Chaparro para que haga las preguntas de rigor que tenga para tu exposición. Su micrófono, profesora. Acá está. Ahí está. Gracias. Bien, yo creo que más que preguntas, voy a pedir permiso para hacer un comentario, señor presidente, acerca de este trabajo y sobre todo la prolijidad en la presentación oral. Y desde mi formación de profesora de didáctica, la organización didáctica de esta presentación es una de las primeras cuestiones que rescato, ¿verdad? Así desde el punto de vista más metodológico, la búsqueda en fuentes primarias y el hallazgo de informaciones interesantes que pudo ella sistematizar de acuerdo a los objetivos que tenía. Entonces es una competencia vinculada al perfil de salida de la carrera que, bueno, es un perfil logrado. La secuencia temporal del estudio con la caracterización económica y política del objeto de conocimiento, la revisión de la literatura que va haciendo, y para entrar después ya en el alcance de la aplicación del decreto. Entonces esa consistencia entre los objetivos con los logros y las vetas para nuevas investigaciones, que a lo mejor en esta presentación oral no se visualiza exactamente, pero ya nosotros, como hemos leído el material, entonces encontramos muchas vetas interesantes para nuevas investigaciones, profundizar inclusive el concepto de ciudadanía. Hay unas motivaciones expresadas en el considerando, hay cuestiones que tienen que ver con la jubilación, el subsidio a los ancianos enfermos de Guarambaré, que si a algunos les gusta este tipo de investigaciones, pero encuentra vetas, como dije, interesantísimas, ¿verdad? Los procesos de concentración de la tierra, como ya mencionó, ¿verdad? Hay también datos interesantes sobre las mujeres arrendatarias, la alimentación de los pobladores en esos años, los frutos de la tierra, de qué se alimentaban. Es decir, que no solamente creo que hasta
trasvasó un poco sus objetivos iniciales y hay una riqueza incalculable en este trabajo tan bien orientado, porque aquí también se nota, como ya señaló desde el comienzo del presidente, se nota también el trabajo de la tutora. Así que yo, más que nada, señor presidente, señor miembro y Belén, más bien querría felicitarle a Belén por este trabajo y es entonces lo que voy a comentar. Muchas gracias, profesora Eva. Muy gentil de su parte. Seguidamente, entonces, hará uso de la palabra nuestro profesor Hugo Villalba. Sí, muchas gracias, presidente. Me sumo y adhiero a las expresiones de Eva Diana, que me parecen muy atinadas, apropiadas, ¿verdad? Y ya que nosotros que hemos tenido la oportunidad de dar una lectura total al trabajo, de hecho que en este breve tiempo Belén pudo hacer una exposición sistematizada de ese trabajo. Hay muchas cosas que quedaron, ¿verdad?, al margen y que nosotros tuvimos la oportunidad de dar lectura y nos permite, por supuesto, hacer una apreciación mucho más amplia de ese trabajo que, por ser un trabajo de tesina, yo creo que esto va más allá. Es un trabajo muy bien elaborado, sólidamente documentado y, por supuesto, con análisis de teorías, políticas, ideas económicas y tratando inclusive de desentrañar del mismo pensamiento político de Carlos Antonio López, ¿verdad? Porque dentro de ese decreto, o mediante ese decreto, las pretensiones de Carlos Antonio López no solamente era seguir manteniendo ese estado de pueblo de indios, ¿verdad?, del sistema colonial, porque habían pasado muchísimo tiempo, desde la independencia hasta que se hace este decreto, ¿verdad? Vale decir, el doctor Gaspar Rodríguez Francia no tuvo ninguna intervención en tratar de poner fin a este sistema que es una institución típicamente colonial. Ahora bien, ¿qué pretendía con esta medida política administrativa Carlos Antonio López? Convertirlos en ciudadanos y a su vez en campesinos, a estos indígenas que dejaron su condición de indígenas sometidos a pueblos de indios y a quien se le va otorgando ciertas libertades políticas y de autogobierno en forma gradual y, por supuesto, limitada. No conozco un trabajo que haya analizado la condición del indígena con posterioridad a este decreto en cuanto a que estos indígenas se hayan convertido en campesinos. Todo termina en una investigación como el que acabamos de escuchar, ¿verdad? Una defensa magnífica, pero yo creo que este trabajo, me dirijo directamente a Belén, debe ser el principio de una investigación más profunda, ¿verdad?, para ver si estos indígenas liberados del sistema de pueblos de indios, del sistema del derecho indiano, pasaron luego a incorporarse real y efectivamente al sistema o a la economía y a la sociedad. Que eso sería entonces la proyección en el tiempo. Bueno, no me queda otra cosa que felicitar un trabajo magnífico, un aporte significativo, y es digno que este trabajo esté, por supuesto, ubicado en la biblioteca de nuestra facultad, y por qué no, breve sea materia también de una
publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo Villalba. Como presidente de este tribunal, deseo compartir también algunas impresiones, Belén, de la lectura de tu tesis. Se desprende, en primer lugar, el manejo apropiado de las fuentes, tanto primarias como secundarias. Se desprende también un esfuerzo intelectual por manejar los hechos históricos apropiadamente y por sobre todo trabajar el área de los cambios y continuidades que se detectan a partir de estos casos puntuales que estuviste mencionando. Mi comentario, o sea, el comentario que te solicito respecto de tu ponencia apunta al deseo de escuchar tu opinión sobre la hipótesis que tiene Bartomeu Meliá respecto del efecto de este decreto sobre la vida de los indígenas. Y en segundo lugar, si encontraste algunos mecanismos de resistencia que hayan opuesto los propios, que hayan utilizado, perdón, los propios indígenas con relación a este decreto, o cómo lo aceptaron o percibieron ellos en su momento. Muchas gracias, profesor Acosta, por su pregunta. Muchas gracias, profesor Villalba, profesora Badiana, por sus comentarios. En relación a la hipótesis del profesor Meliá, justamente estuve acordándome mucho de él debido a su reciente muerte también. Él decía que este decreto marca un hito muy importante en el no reconocimiento de estas naciones, o sea, de estas culturas distintas, justamente a partir de sus diferencias, y que esto se arrastra hasta un reconocimiento formal recién en la Constitución de 1992, pero ya pasado un largo periodo de tiempo en que no existe ese reconocimiento por parte del Estado, vemos que eso implicó una serie de situaciones de opresión y explotación muy, muy duras y que hoy se plasman en la realidad, ¿verdad? Entonces a mí me parece una tesis, una hipótesis válida. Yo comparto esa hipótesis del profesor Meliá. Con respecto a evidencias de resistencia, lastimosamente no encontré en la documentación una debilidad, un obstáculo que encontré es que la organización del documento no es de fácil acceso, digamos, ¿verdad? Hay documentación, está la correspondencia del pueblo de Guarambaré por un lado, pero encontramos el censo de arrendatarios en nueva encuadernación, después en sección civil y judicial otro censo, o sea, como que la documentación está en diferentes colecciones y a veces las colecciones están catalogadas de manera muy genérica o general, como correspondencias del interior, ¿verdad? O informes del interior a la colecturía general. Y hay que revisar toda esa documentación para buscar el de un pueblo, bueno, el otro. Entonces hay un trabajo realmente enorme de archivo que todavía queda por hacer para profundizar esta investigación. Y no encontré algo concreto sobre esto, si bien es interesante tener en cuenta también que en enero de 1850 hay una orden de Carlos Antonio López que va a todos los pueblos de indios y ordena al mayordomo de los pueblos que haga una revisión breve del archivo de sus pueblos y quite todo el archivo innecesario, el archivo que no haga falta guardar, y que mande al encargado del ramo de guerras para empaquetar, o sea, que tengan el grosor correspondiente para empaquetar balas. Entonces ahí también se ve que probablemente hay una gran cantidad de archivos de los pueblos que se perdió por eso, ¿verdad? O sea, no podemos saber cuál fue el criterio de los mayordomos para elegir el archivo de los pueblos que finalmente empaquetaron balas. Sin embargo, Margarita Durán habla de que se puede considerar este no pago de impuestos, estas huidas, como unas formas de resistencia de los pueblos indígenas. Claro, muchas gracias, Belén. Yo creo que tanto la profesora Eva Diana como el profesor Hugo Villalba han advertido acertadamente que tu investigación abre espacios para otras investigaciones. Y por qué no, esa ingratitud del que habla don Carlos se deba justamente a la resistencia que se estaba viendo más abajo, ¿verdad? Entonces, te damos las gracias por tu claridad y les pedimos que dejen la sala por un instante
para que los profesores evaluadores puedan dictaminar tu ponencia. Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes nuevamente a todos. Belén, el tribunal examinador, luego de analizar la defensa de tu tesis, considera que la calificación que corresponde es 5. Quiero ceder el uso de la palabra a la profesora Eva Diana Chaparro, a quien agradecemos también su predisposición para acompañarnos en este momento. Profesora Eva. Sí, muchas gracias, doctor Gustavo Acosta. En primer lugar, me toca a mí ser la que le felicita, la primera en felicitarle a la flamante licenciada Belén Cantero. Así es que todos estamos muy emocionados, muy felices por este logro tuyo y sobre todo por la alta calidad del trabajo que has presentado, Belén. También quiero aprovechar para felicitar a la profesora Raquel Salazar por este acompañamiento que ha hecho y bueno, decirte que sea la primera de una serie de contribuciones porque talento tenés, evidentemente. Entonces, sí, dice tu tutora. Así es que felicitaciones, Belén, y muchas gracias. Entonces, al profe Gustavo que me cedió la palabra. Sí. Muchas gracias, profesora Eva Diana. Profesor Hugo Villalba. Sí, muchas gracias, presidente. Realmente muy complacido, ¿verdad? Si bien esta es una primera experiencia de una defensa en forma virtual, les puedo asegurar de que estoy sumamente impresionado que podríamos poner al nivel inclusive de los debates personales que se hacían no hace mucho tiempo, por supuesto. Le felicito a Eva Diana por las expresiones muy sinceras, ¿verdad? Que brindó a nuestra tesista y hoy ya licenciada con una calificación sigma. Sí, sí. Yo creo que eso amerita también un summa cum laude, ¿verdad? y unas felicitaciones especiales para Raquel, ¿verdad? Raquel Salazar ha acompañado evidentemente de forma muy particular este trabajo, se nota la mano de ella, conozco su trayectoria y tuve la oportunidad de tenerla como alumna, una alumna destacada, así que bueno, al igual que también Belén, ¿verdad? Y también el presidente. Nuestro actual presidente de mesa también, ¿verdad? Yo soy una generación anterior a toda esta generación nueva que va entrando dentro de esta gran familia de la Facultad de Filosofía. Bueno, no me queda otra que reiterar mis felicitaciones, mi mejor deseo que sigas adelante y por sobre todas las cosas que esto sea el principio de nuevas investigaciones. Se ha trazado una línea y esa línea yo creo que amerita seguir investigando, tener todo un trayecto para seguir investigando y una abundante documentación también que deben ser buceadas y exploradas. Así que adelante y gracias por este espacio que me permitieron. Muchas gracias, profesor Hugo Villalba. Reitero la satisfacción, las felicitaciones a Raquel, que ha hecho un trabajo extraordinario como tutora. En su persona le agradecemos a todos los colegas de la facultad que siempre generosamente se ponen a disposición de los estudiantes para compartir sus conocimientos. La alegría que transmite Raquel se refleja completamente en Belén, en Eva Diana. Creo que han llenado de felicidad y de alegría esta tarde tan particular. Por eso estoy profundamente agradecido. Belén, el compromiso es grande, la responsabilidad es grande, la disciplina de historia gana contigo una profesional de primer nivel y deseamos que muy pronto tener noticias de tus siguientes investigaciones. Éxito y nos vemos oportunamente. Un gran abrazo a todos.